y su imagen Y0, Y1. Entonces la pendiente de esta recta era igual a diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas, ¿no? Así encontramos la pendiente de una recta, puntos conocidos. ¿Estamos? Eso lo sabíamos por el repaso ya hace mucho tiempo atrás que lo hicimos, pero ahora lo vamos a necesitar. ¿De acuerdo? Entonces, la pendiente de una recta que pasa por dos puntos conocidos. ¿Qué más? Pero acá te dice que nuestro objetivo es encontrar la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente a una curva. Entonces, lo que te está diciendo ahora, no te está pidiendo esta pendiente, sino te pide la curva, imagínate que sea esta, la gráfica de una función, ¿no? Una curva cualquiera, vamos a función ya. Y por este puntito, que sea el X sub 0 y su imagen el Y sub 0, voy a trazar una recta tangente, ¿no? Una recta tangente a la curva, LT. Entonces, te piden ahora que halles a qué es igual la pendiente de la recta tangente. ¿Cuál es la diferencia con lo anterior? En lo anterior teníamos la pendiente de una recta, pero dos puntos conocidos. Y yo puedo hallar la pendiente de esa recta, diferencia de ordenadas de esos puntos conocidos entre la diferencia de abscisas. Pero en el segundo caso, ahora lo que dice, ¿no? Encontrar la pendiente de la recta tangente a un punto sobre la curva. Entonces dice que encuentres la pendiente de esta recta, que es tangente a esta curva. El ser tangente implica que ese punto P sub 0, con coordenadas X sub 0 y Y sub 0, pertenece a ambos, a la recta y a la curva. ¿No? A la recta y a la curva. Entonces, ¿cómo voy a encontrar esta recta pendiente? ¿Cómo voy a encontrar la pendiente de esta recta tangente? Ese es el objetivo. Porque lo único que conozco es el punto de tangencia, el X sub 0 y Y sub 0. Y que ese punto pertenece a la curva. Nada más. Entonces acá viene ese estudio justamente, ¿no? Lo hace el cálculo. Cómo encontrar las pendientes de las rectas tangentes a una curva. ¿Cómo voy a encontrar esta pendiente? ¿Quién va a hacer eso? ¿Qué? ¿Va a ser un número? ¿Qué va a ser? ¿No? Sabemos por teoría que la pendiente de una recta es un número. De una recta cualquiera es un número. En particular, si estamos hablando de una recta tangente, va a seguir siendo un número. Vamos, hasta ahí estamos bien. Es un número. Pero ¿cómo lo encuentro? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo? ¿Cuál es el proceso de encontrar eso? Eso es lo que en realidad vamos a deducir ahora. ¿Cómo así? Entonces dice, lo que yo quiero es encontrar la pendiente de la recta tangente en este punto, X sub 0 y Y sub 0. Ahí quiero encontrar la pendiente de esa recta. Ahora, lo que vamos a hacer es aproximarnos. Vamos a usar la teoría de límites. Para eso, mi curva, la roja, el X sub 0, el punto que les hablaba, y este es el Y sub 0, ¿no? Acá es el punto P sub 0. Y voy a tomar otro punto cercano a X sub 0, un X sub 0 más H, donde este H es un número pequeño. ¿Qué tan pequeño me dirán? Bueno, si este fuese 1, ¿no? Si me ocurre un número, el H podría ser el 0,001, ¿no? O el 0,01, etc. Son números pequeños. O sea, está acá en realidad, ¿no? Bien cerquita está. Pero para teoría estamos pensando que se ha ampliado y estamos viendo grande, ¿no? Pero este H en realidad es pequeñito. Está bien cercano al X sub 0. Pero por efecto de la teoría, vamos a explicar y lo ponemos de esta forma, ¿no? No es que el H sea grande, es pequeño, ¿no? Casi 0 es más. Es 0,00001, ¿no?
incluso más chiquito. Estamos. Muy bien, y de ese punto, que puede estar a la derecha, le puedes sumar ese h o le puedes restar igualdad. Para la teoría estamos sumándole a la derecha. Le hallo su imagen y acá está su imagen, ¿no? ¿Quién va a ser este? El x sub 0 más h. Ya, está ahí todos claros. ¿Qué más? Sigamos. Queremos definir la recta tangente en el punto P. Quiero definir la recta tangente, o sea, yo quiero obtener eso, ¿no? Uy. Obtener acá, ¿no? Esto en realidad quiero. Quiero definir la recta tangente en el punto P. Entonces, para ello, si Q es un punto diferente de P, y a ese punto Q le llamas el x sub 0 más h, f de x sub 0 más h, ese es Q. La línea que une P y Q es una recta secante a la curva. Así vamos a trabajar por aproximaciones. Vamos a aproximarnos con las rectas secantes a la recta tangente. Entonces, ¿la idea cuál es? Me dan el punto de tangencia x sub 0, f de x sub 0, y tomo un punto cercano a x sub 0. Un x sub 0 más h, donde este h chiquitito. Y hallo su imagen, y ese punto va a ser Q. Trazo mi recta secante PQ, y ahora lo que hago es mover a ese Q. ¿Cómo mover? Como he dicho que este h es pequeño, ¿no? Inicialmente imagínate que h sea 0,1, luego h sea 0,01, luego h sea 0,001, ¿no? Etcétera. A eso se refiere. Entonces, entre más chiquitito, ¿dónde va a estar? Se va a aproximar a x sub 0. Bueno, entonces gráficamente sería esto. Si Q se mueve a lo largo de la curva y se acerca a P, ¿no? Como va a estar moviéndose, imagínate, acá está el x sub 0 más h, va a tener una imagen, ¿no? Acá va a ser el otro x sub 0 más h, va a tener otra imagen, y así se va a estar aproximando, ¿no? El Q a P, cuando el x sub 0 más h se aproxima a x sub 0, el punto Q se va a aproximar a P, a eso se refiere. Entonces, la posición límite de estas líneas secantes será la la recta tangente. Entonces, miren gráficamente lo que les estoy explicando verbalmente, ¿no? X sub 0 más h, el siguiente punto está más cerca de x sub 0 más h, fíjate en el x, en el Q Q3 ahora, Q4, Q5, Q6, está más cerca, fíjate, en el punto x sub 0 más h, está más acercándose a x sub 0. Más corta el h, más chiquito el h. Miren sus imágenes, ¿qué está pasando, no? El Q se está aproximando a P, mientras que el h tiende a 0. Y cuando el h tiende a 0, se acerca a x sub 0. Entonces, va a llegar un momento en que ese x sub 0 más h es tan próximo a x sub 0 que va a coincidir con el x sub 0. Y esta recta secante que inicialmente estaba por acá, trazábamos, al moverse o al tomar valores pequeños el h, el punto Q se estaba acercando a P. Y llega un momento en que esa recta secante se vuelve la recta tangente. Entonces, ¿no? El trabajo es ese, el movimiento cuando h tiende a 0, el punto Q, que estaba acá en el punto verde, se está acercando a P. ¿Quién era P? Este punto permanece fijo, el P sub 0, x sub 0, f de x sub 0. ¿Quién se está moviendo? El Q. ¿Cómo se está moviendo? Con el h. Cuando h toma valores más pequeños o cuando h tiende a 0, ¿no? Se aproxima a x sub 0. Y eso implica que la recta secante va a llegar en un momento, ¿no? En que ya no va a ser secante, pues, ¿no? Va a ser simplemente la tangente. Entonces, ¿qué hemos visto acá? La aproximación de las rectas secantes, ¿no? A la recta tangente.
¿Cuál era mi objetivo inicial? No perdamos de vista el objetivo inicial. Mi objetivo inicial era este. ¿Cómo encuentro la pendiente de la recta tangente? ¿Cómo lo encuentro? ¿O a qué es igual? Sé que es un número, pero ¿cómo lo hallo? Ese es el punto de partida. Entonces, fíjate acá. Si yo conozco esta recta secante, 2 puntos de paso de ella, P sub 0 y Q, yo puedo hallar la pendiente de esta recta secante, ¿sí o no? Yo puedo hallar la pendiente de esta recta secante. ¿Cuál sería la pendiente de la recta secante? Diferencia de ordenadas, me han dicho. Bueno, f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Diferencia de ordenadas entre diferencia de abscisas. X sub 0 más h menos x sub 0, ¿no? Ahí está la pendiente de la recta secante. Pero yo no quiero la pendiente de la recta secante. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero la pendiente de la recta tangente. Eso es lo que yo quiero. Entonces, si ustedes han visto el proceso de qué es lo que está pasando acá, hay una aproximación de las secantes o de este punto Q se está acercando al punto P cuando el H tiende a 0, ¿no? Cuando el X sub 0 más H se aproxima a X sub 0. Entonces, ¿quién me puede decir, con todo el trabajo que se ha formulado acá gráficamente, quién me puede decir entonces a qué es igual la pendiente de la recta tangente? Ideas. Ideas. ¿Nadie? Nadie. Wow. Acá. ¿A qué es igual la pendiente de esta recta secante? F de X sub 0 más H menos F de X sub 0. Diferencia de ordenadas entre diferencia de abscisas. ¿No? Se va este y te queda que F de X sub 0 más H menos F de X sub 0 sobre H. Ya, esa es la pendiente de la recta secante. La pendiente de la recta secante. Yo no quiero la pendiente de la recta secante. Yo quiero la pendiente de la recta tangente, la pendiente de esta recta tangente. ¿A qué será igual? ¿No será el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h? ¿Qué es esto? ¿No era la pendiente de la recta secante? Y el límite de esta recta secante no es la tangente, no pasa de ahí, porque ¿qué es lo que yo quería? Definir la recta tangente a la curva. Entonces, yo me he aproximado a la recta tangente mediante rectas secantes. He hecho ese movimiento, ¿no? De cuando el H tiende a 0, el punto Q se va a aproximar al punto P.
Entonces, esta recta tangente es la recta límite de la secante, no pasa de ahí. Entonces, sus pendientes va a pasar lo mismo. La pendiente de la recta tangente va a ser el límite de esas pendientes secantes, ¿no? ¿O no es así? Están escribiendo por acá. No, sería 0. No. Límite, ahí está. Ahí arriba pusieron límite de la recta secante. Muy bien. Esa es la recta tangente. Y su pendiente es su pendiente de la recta tangente, de la recta tangente, no de la recta, la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente es el límite cuando h tiende a 0 de las pendientes de la recta secante. ¿No es eso? No es de una manera tan natural que se ha generado, que hemos encontrado esto que estaba buscando yo desde el inicio, ¿no? Muy natural. Y es más, y ya sé cuál es, ya sé cómo se halla. Es el límite de esta diferencia de abscisas, de ordenadas entre diferencias de abscisas. O sea, hasta me lo han dado la fórmula, la forma de calcular. Así, geométricamente, muy natural, muy gráficamente, muy rápido, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que vamos a definir. Y acá cuando hice el movimiento de estas rectas secantes, ¿no? Eureka, tangente. Eso es lo que yo quería, ¿no? De eso partimos, ¿se acuerdan? ¿A qué es igual la tangente, la recta tangente a la curva, dijimos? Y más aún, su pendiente de esa recta, ¿cómo lo hallo? Entonces, eso viene acá. El valor límite de las pendientes de las rectas secantes es la pendiente de la recta tangente. En este punto, quiere decir que si yo quiero hallar otra recta tangente, va a cambiar. ¿De quién va a depender? Del punto de tangencia. ¿Una curva puede tener una sola recta tangente? No, podrías definir muchas otras, ¿no? Pues depende del punto de tangencia. Entonces, ¿cómo defino la pendiente de esa recta tangente a la curva? Como el límite de las pendientes de las secantes. ¿Y a qué es igual la pendiente de las secantes, de las rectas secantes? Diferencias de ordenadas entre diferencias de abscisas. ¿Esto a qué es igual? Este límite, todo este límite, ¿a qué es igual? A la pendiente de la recta tangente. Teoría de límites, ustedes ya saben calcular límites, ¿no? Entonces, la pendiente de la recta tangente es un número. Pero si existe ese límite, existe la pendiente. ¿Y cuándo no va a existir ese límite? Cuando mi recta tangente sea vertical, posiblemente, ¿no? ¿Podría haber otros casos? Sí, pero es el caso que se me ocurre ahorita. Entonces, la pendiente de una recta es un número. ¿Y cómo se está definiendo? Como un límite. ¿Y el límite podría o no existir? Claro, pero es un número si es que existe, sí. Entonces, este movimiento, ¿no? Que partimos de acá, este movimiento de puntos, muy natural nos ha hecho ver cómo encuentro la pendiente de una recta tangente a una curva. Y lo puedo definir así. O se define así, ¿no? En los libros ustedes encuentran, es esto. Pero cómo salió, ¿no? Muy naturalmente. Bien, ahí se pone un ejemplo, dice, halle la pendiente de la recta tangente de la curva. Mira, una curva x al cuadrado, ¿sí? En el punto x sub 1. En el punto x igual a 1, perdón. Entonces, acá, ¿quién es el x sub 0? El punto de tangencia. ¿Quién es el f de x sub 0? Es la imagen del punto de tangencia. Acá está. Entonces sería algo así, ¿no? Acá lo voy a poner.
esta es la gráfica de la parábola. Esta es mi gráfica de la función f. En el punto 1, cuando el x vale 1, y vale 1, ¿no? Y acá está una recta tangente. Yo trazo ahí una recta. Está muy pegado. Te pregunta, ¿a qué es igual la pendiente de esta recta tangente a esta curva en el punto 1? Entonces, por teoría, por la fórmula 1, por fin es una fórmula, la pendiente de la recta tangente en este punto es igual a límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h menos f de 1. ¿Qué estoy haciendo? Reemplazando. ¿Quién es el x sub 0? 1 más h. ¿Quién es fijo? El x sub 0. ¿No? De ahí partimos, pues, ¿no? El p era fijo, el que se moviera q. ¿Quién era q? X sub 0 más h, coma, f de x sub 0 más h, ¿no? ¿Quién es f de 1? Ahí está. Entonces reemplazo. Ahora, esto es allá límites. Entonces tengo límite cuando h tiende a 0. ¿Quién es f de 1 más h? Donde yo vea x le pongo 1 más h en mi función. Entonces sería 1 más h al cuadrado. Menos f de 1 es 1 sobre h. Entonces, teoría de límites. Toma límite. Desarrollas. Se va el 1. Y calculas para cualquier función. Cualquier función. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora. Podemos generalizar la ecuación 1 de manera que sea aplicable en cualquier punto. Aquí hemos visto en un punto fijo, en el x sub 0, coma f de x sub 0. Es un punto fijo. ¿Y qué pasa si ahora yo te digo, hállame la pendiente, la recta tangente en este punto? ¿En qué punto? En menos 2. ¿Qué necesitas para eso? El punto de tangencia y su imagen, ¿no? Para que llegues a este punto. Y te puedo pedir de repente en otro punto, acá en el punto 2, en el punto 6, en cualquier punto, ¿no? Entonces ahí tendrías que tú tener el punto fijo donde se están pidiendo. Entonces lo que te dice acá, ahora esa fórmula vamos a generalizar, aplicarla en cualquier punto, en cualquiera, en un x, f de x. Si reemplazamos ese x sub 0 que está acá en esta fórmula amarilla, les voy a copiar eso ahorita en su hoja de trabajo, por x, se obtiene una función. Claro, porque mira, ¿qué hemos dicho? La pendiente es un número. El límite, si existe, es un número. Esto va a ser un número. ¿Por qué? Porque este punto x sub 0 es fijo. Es un número que te dan. Es un número que te dan. Pero ¿qué pasa ahora si eso ya no es un número? Si no es una variable cualquiera. Ya no es un número. Entonces acá, si reemplazamos ese x sub 0 por x, se obtiene una función. Ya no un número, sino una función, porque va a depender de x. ¿Cómo así? Este x lo puedo cambiar, le puedo poner el punto 1, f de 1, 2, f de 2, 3, f de 3. O sea, este x ya es una variable y puede tomar cualquier valor que tú quieras. Entonces, cuando haces esa generalización, ya no es un número, ahora va a ser una función. Y esa función
se llama derivada. Entonces, yo me acuerdo que les comenté que mi hijo de 7 años me había preguntado qué es la derivada. Acá está su respuesta. La derivada de una función es otra función definida como un límite. Entonces, cuando usted le pregunta qué es la derivada de una función, es una función definida como un límite, ¿no? Y ese límite es f de x más h menos f de x sobre h. Ahora, esa función va a estar bien definida, esa función derivada va a estar bien definida si ese límite existe. Porque si no existe ese límite, estábamos hablando pues algo, nada, ¿no? Entonces, la definición dice, la derivada de una función f es la función denotada por f', y se lee f' y se define por, esta es la derivada de una función. Pero ahora, no es que lo que hemos visto lo anterior no tiene nada que ver con esto, sino que hemos usado la parte geométrica para llegar a esta conclusión, y de esta conclusión 1 hemos generalizado y hemos obtenido otra función. Voy a la hoja de trabajo para que les explique cómo es que ha pasado esto. ¿De acuerdo? ¿Cómo era? ¿Ves? Si lo pongo así, se va a malograr mi diapositiva. Voy a la hoja de trabajo, ¿ya? Y les voy a copiar ahí lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces, la derivada.